buenas tardes, amigos. Este es el programa Diálogos de Montoner. Bueno, estamos a menos de 4 semanas para el proceso electoral y si contabilizamos que hay una Semana Santa, el Perú es un país católico, religioso. Bueno, estamos hablando de algo de 3 semanas y unos días más. Ese es el curso de la campaña electoral. Y las encuestas con las cuales podemos discrepar, podemos criticarlas, expresan una regularidad. Hay una regularidad y es una realidad a la cual no se puede escapar incluso los intentos de manipulación de las encuestas. Las encuestas señalan que los dos protagonistas, al menos, a menos que suceda algo diferente, de esta segunda vuelta serán Rafael López Aliaga y Keiko Fujimori. Desde un punto de vista de la centro-derecha, desde un punto de vista de los peruanos de buena voluntad, que queremos construir un país con sentido común, es una buena noticia. Digamos, se va a organizar un congreso con sentido común, por ejemplo, es una conclusión. Pero lo cierto es que Keiko Fujimori es una de las candidatas que incuestionablemente estaría en esta segunda vuelta de acuerdo a estas regularidades. Es el cuarto intento, ¿no? Es el cuarto intento a la presidencia, es parte de la historia de los políticos. Lula tuvo 3 intentos, a la tercera llegó a la presidencia. Pero necesitamos conocer cuáles son las propuestas, los ejes de fondo de la candidata Keiko Fujimori. ¿Por qué los peruanos tenemos que votar por ella en esta cuarta ocasión? ¿Cómo salimos de estas encrucijadas en la que en cada elección, en cada momento estamos discutiendo si el antisistema le gana al sistema? O como diría un marxista, si la revolución le gana a la contrarrevolución, aunque a algunos no les guste esa palabra. Bueno, sucede que el día de hoy Keiko Fujimori ha aceptado conversar con nosotros, la tenemos en nuestro estudio, y le decimos: buenas tardes, Keiko, gracias por la conversación, muy agradecido. Víctor Andrés, a ti, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto y un placer conversar contigo. Bueno, muy agradecido. Y la primera pregunta que quisiera plantearle, señora Keiko Fujimori, es: esta es la cuarta ocasión. ¿Por qué los peruanos tenemos que creer que en la cuarta ocasión a la cuarta va la vencida, no es a la tercera va la vencida, ¿no? Yo creo que la situación que está atravesando nuestro país es realmente dramática. La delincuencia, los extorsionadores, los sicarios han tomado el control de las calles y de muchas de las autoridades de nuestro país. Y esa situación tan compleja me hizo reflexionar mucho de qué es lo que debía hacer. Y esta elección no es acerca de mí, es acerca de los peruanos. Y tengo yo la tranquilidad y la confianza, además, que tenemos un partido y un grupo humano que va a poder darle solución a los peruanos desde el primer día. Entonces, para nosotros es un momento crucial, es un momento muy importante y por supuesto que luego también podemos hablar de cómo el partido y quien habla hoy tenemos una mirada más madura, más distinta, después de todo lo que nos ha tocado vivir después de tantas persecuciones. Pero quiero preguntarle sobre eso, pero mire, el 2021 el Perú se salvó porque Dios es peruano, la verdad de las cosas. Porque el proyecto de Pedro Castillo era un proyecto duro del eje bolivariano, detrás estaba toda la inteligencia cubana, todo el eje bolivariano, todas las izquierdas, incluso la maoísta, lo vimos en ese golpe fallido en la que desplegaron milicias que quisieron quemar todos los aeropuertos del sur. Eso no se verbaliza. Entonces, en esa elección fue la tercera, ¿no es cierto? Claro, se dice que hubo fraudes, irregularidades, pero generalmente esas cosas pasan cuando la diferencia es 50.000 votos, 60.000 votos. Cuando la diferencia es mayor, eso no sucede. Si usted volviera a enfrentar a alguien de la izquierda, dígame algo que la gente pueda decir: esto no va a volver a suceder. Hoy tenemos un equipo y un comando de personeros que nunca antes hemos tenido. En el año 2021 tuvimos varias situaciones adversas
Primero la pandemia. Segundo, yo recién salía de prisión. El partido estaba muy golpeado. Hemos enfrentado pedidos para suspensión del partido. La dirigencia completa salía recién de prisión. Entonces, era una situación muy, pero muy difícil. Hoy es distinto. El partido está más fuerte, más grande, y tenemos un comando de personeros que viene trabajando desde hace mes y medio atrás. Entonces, hoy tenemos la tranquilidad de que el voto de los ciudadanos peruanos se va a ver reflejado en ese resultado. Y además se han aprobado algunas normas, como por ejemplo, hoy tenemos un Jurado Nacional de Elecciones completo. En el año 2021 estaba incompleto. Y el señor presidente Salas Arenas tuvo voto dirimente, tenía doble poder. Entonces, esa situación es distinta. Y lo segundo es que el Congreso también ha aprobado una norma que permita que las cédulas de votación se mantengan intactas hasta el día de la promulgación del resultado. Si algún partido político, sea cual sea, quiere revisar la elección de una mesa, lo podrá hacer con total tranquilidad. Entonces, estos pequeños pero grandes cambios hacen que los resultados hoy sean distintos. O quizá también Castillo no había ganado en 2021, ¿no? Y Castillo ha producido un trauma nacional. Bueno, esto ya no es una pregunta, es un comentario para conversar. Lo que los políticos y los analistas oficiales y las encuestadoras no registran es que el Perú ha producido un trauma nacional. Eligió al peor candidato de la historia republicana, al menos preparado, y al que anunciaba todos los despropósitos. Entonces, esta idea de que el Perú podría volver a votar con los pies es un poco extraño, casi imposible. ¿O no? Yo veo cada elección siempre con mucha serenidad, ¿no? Entonces, y cuando analizamos las cifras, las encuestas, vemos también que el señor Pedro Castillo tiene una estrategia de victimización. En la narrativa, la izquierda ha tenido un gran performance. ¿Okay? Son grandes narradores, Son cuentos. son los que cuentan la historia del Perú. Así es. Ya. Entonces, si queremos reflexionar un poquito de lo que ocurrió en el año 2021, pasado y promulgados los resultados a los que nosotros hemos cuestionado y lamentablemente no se hicieron las investigaciones del caso, el jurado lo prohibió, hoy tenemos un habeas corpus ganado, un habeas data, esperamos que la lista, el padrón electoral finalmente se revele. Pero culminado ese proceso, desde Fuerza Popular planteamos varias cosas. Mandamos un mensaje a Julio Velarde para ver de qué manera podía ser el Congreso para garantizar, si es que Pedro Castillo lo proponía, que él se quedara. Se articuló eso, se estableció el bloque democrático, porque era vital, si es que Pedro Castillo presidía el Poder Ejecutivo, que el Congreso sea dirigido por un bloque de oposición. Establecimos los puentes correspondientes, mandamos las señales, además dijimos, si para lograr este bloque Fuerza Popular tiene que salir de esa fórmula, lo haremos y votaremos por la fórmula de consenso. Ahora, déjeme preguntarle algo vinculado a esta regularidad que he mencionado, ¿no? Los observadores dicen que eso puede cambiar, pero estamos a 3 semanas ya de las elecciones, es una regularidad, en fin, pero dejémoslo eso. ¿Por qué la gente tendría que votar por Keiko Fujimori en vez de Rafael López Aliaga? Es una pregunta más directa, como se dice, más al plexo solar. Tenemos el partido más organizado y el grupo humano que tiene mayor experiencia. Tenemos 36 años de fujimorismo, 16 años de vida institucional, y en lo que se refiere a devolverle el orden al país, es donde tenemos a Marco Miyashiro, al general Astudillo, miembro Chavín de Huántar, Fernando Rospigliosi, exministro del Interior, Carlos Subino, y un gran equipo humano. Y a mí, en lo que me toca y me corresponde, a lo largo de los golpes que me ha tocado vivir, he aprendido, he crecido, he madurado, y hoy tengo una mirada mucho más serena de lo que es lo que necesita nuestro país. Ahora, déjeme preguntarle un poco sobre las propuestas de gobierno y luego al final algo de esta política que le gusta muchas veces
algo que se llama el rating, ¿no? Pero el Perú en estas últimas 3 décadas ha sobrevivido por las reformas económicas de los 90. Eso es algo incuestionable. Yo estoy envejeciendo, escribiendo y señalando eso. Yo también, ya tengo Bueno, 50 años, Víctor Andrés. y- pero el Perú está un poco atrapado, paralizado, Sí. porque no tiene una nueva ola de reformas. Y una de las tragedias de esta campaña electoral es que la campaña electoral no se focaliza en las grandes discusiones y reformas que el Perú tiene que emprender para ser un gigante del mundo. El Perú podría ser un gigante del mundo. ¿Cuáles son esas reformas que usted propone para el Perú, para esta sociedad que está entrampada? Digamos, claro, hemos multiplicado el PBI, hemos reducido pobreza de 60 a 20, luego subió a 30, bajó a 27, pero el Perú tiene cobre, tiene un desierto inmenso, tiene un mar enorme, tiene una cordillera repleta de minerales. Deberíamos ser una potencia mundial como lo fuimos en el virreinato. ¿Cuáles son esas reformas que propone Fuerza Popular? Bueno, lo que ha ocurrido, Víctor Andrés, y aquí permíteme hacer una reflexión, han pasado 25 años desde que mi padre dejó la presidencia y salvo el gobierno el segundo gobierno del presidente García, luego en los demás gobiernos no se ha hecho absolutamente nada. ¿Ok? Hay un Estado en abandono, incapaz, corrupto, y ahí están, ¿no? Los presidentes, lamentablemente, y con mucha pena, en prisión. ¿Qué hicieron? Muy poco. ¿Qué reformas necesitamos? Muchas cosas. Recuperar el orden. Una vez que se recupere el orden, que la gente pueda vivir en paz y con tranquilidad. Y para eso vamos a controlar las fronteras, controlar las cárceles, construir más prisiones. Haremos que los internos trabajen por sus alimentos. Se necesita una reforma de justicia. Necesitamos en los temas, además económicos, potenciar a los micro y pequeños empresarios, a los emprendedores. Y para eso necesitamos un shock de desregulación. Hoy un pequeño emprendedor necesita 20 trámites para hacer su negocio. Un empresario mediano para sacar adelante un proyecto se puede demorar entre 5 a 7 años. Es una barbaridad. El Perú, que es un país de emprendedores por naturaleza, nos han puesto cadenas y trabas y el Estado, en vez de ayudar, te persigue y te multa. Entonces, lo que nosotros decimos es, tenemos que fomentar y construir formalidad en vez de perseguir, ¿no?, a los formales. Reforma tributaria laboral. Por supuesto, haremos muchas cosas, pero acá es importante, ¿Va a Víctor despedir Andrés, usted trabajadores de despidos masivos de ninguna manera. Se tiene que buscar la modernización del Estado eliminando las colas, ¿no? Entonces, ¿qué hemos dicho? Lo prioritario ahorita en el sistema de salud, usando la telemedicina. Sabemos que en El Salvador el tema de la telemedicina ha vuelto eficiente al sistema de salud. Hoy las postas médicas atienden 4 horas, atienden a 15 o 20 pacientes. Y si uno no tiene el papelito de referencia, no tienes el derecho a ir a un gran hospital. Ahí hay un gran cuello de botella. Entonces, estas colas, como las de RENIEC, las de SUNAT, es inaceptable. O sea, hoy la tecnología nos permite ver de qué manera le damos un trato mucho más eficiente y humano al ciudadano. reforma tributaria y laboral, eso es un mensaje clarísimo al sector empresarial, ¿o no? Eso se va a hacer, pero ¿sabe qué? Aquí hay una gran diferencia entre Renovación y nosotros. Nosotros sabemos dialogar y sabemos conversar, tanto en el Congreso como fuera del Congreso. Usted de mí y de mi grupo político no va a escuchar insultos. En cambio, hay otras candidaturas que lo único que se están dedicando es a insultar y romper estos canales de diálogo que son importantes para la democracia y hacia futuro en ver de qué reformas se harán juntos, porque ningún partido va a tener mayoría. Estamos en la obligación de poder tener una agenda común. O sea, lo que usted nos está diciendo es cualquiera sea el resultado en el Perú, va a haber una gran convergencia
luego del 2026 para gobernar? Yo espero ganar las elecciones y tener la confianza del pueblo peruano. Pero de nuestro lado hemos sabido tener los diálogos correspondientes priorizando cuáles son las necesidades de los peruanos. El Perú necesita un gran acuerdo Por para supuesto. recuperar gobierno. Así es. Y entre derechas debería ser posible, ¿no? Ahora, De nuestro lado hay la mejor intención, de acuerdo. Víctor Andrés. Ahora, ¿cómo se define usted ideológicamente? Yo señora soy de Keiko? centro derecha. De centro derecha. Así es. Pero no me quedo en esa rigidez. O sea, creo que hay ciertas cosas como, por ejemplo, los programas sociales. ¿Ok? Yo reclamo y he dicho, programas sociales como COFOPRI, títulos de propiedad. Vamos a entregar 1 millón de títulos de propiedad como lo hizo mi padre nuevamente. FONCODES, a través de sus núcleos ejecutores, fueron programas que fueron premiados por el Banco Mundial por ser programas de excelencia en la lucha contra la pobreza. Ya. Así como yo reclamo eso, hay programas que ha hecho Ollantumala. Hay que decirlo con nombre y apellido, yo no tengo problema en reconocerlo. Beca 18, pensión 65, hay que continuarlo. Entonces, no me quedo en la rigidez, solamente los de derecha. No, 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 no. Yo creo que hay que analizar, cuando las cosas funcionan y son buenas, no importa quién la haya hecho, lo seguiremos. Mi punto de vista es que el progresismo, los caviares, tienen la principal responsabilidad en el bloqueo del Perú, no solamente porque gobernaron indirectamente, organizaron todas las narrativas contra la minería, la agroexportación, la guerra política, fujimorismo, antifujimorismo, en fin, es parte de las cosas que yo escribo, pero lo que me sorprendió, señora Keiko, es un poco para aclarar a los electores, pero es que usted propusiera a Michelle Bachelet en Chile. ¿Qué pasó? No, 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 no es una propuesta. Ahora le voy a precisar. Pero yo creo que uno de los grandes daños de los caviares, además de inventarse estas narrativas y de haber perseguido partidos políticos, a mí me llevaron 3 veces en prisión, Claro. sin condena, sin sentencia, más de casi 500 días, hoy absuelta con una resolución de la máxima autoridad. En nuestro caso, yo digo, nosotros resistimos. Hoy no contamos con el presidente García ni con Lucho Castañeda Locio. Esas son pérdidas realmente muy tristes para la democracia. Al margen digamos, en un esfuerzo histórico, ¿no? De reconocimiento, ¿qué diferente sería el Perú si hoy estuviera García? Y Lucho Castañeda, un gran alcalde, un gran gestor, y por supuesto el presidente García, ¿no? Entonces, esos daños y esas pérdidas realmente nos ha debilitado la democracia y ha debilitado los partidos políticos. Pero bueno, regresando a su pregunta, fui invitada por el presidente Kast para participar en la juramentación, lo cual agradezco muchísimo, pero fui invitada sobre todo en mi calidad y condición de vicepresidenta de UPLA, la Unión de Partidos Latinoamericanos, que agrupan a 34 partidos de la derecha, de la centro derecha. Entonces, en una entrevista me hacen la pregunta sobre la señora Bachelet. Yo considero que una persona que ha sido 2 veces presidenta, bueno, tiene algo de experiencia, pero yo partí de la premisa de que tenemos que esperar primero a qué cosa define el presidente Kast. Y luego yo también señalé que esto vamos a definirlo acá los peruanos con todos los grupos políticos. Pero yo no puedo vetar de por sí a alguien que ha sido 2 veces presidenta, más allá de las grandes diferencias ideológicas que puedan existir. No es mi candidata, no la conozco, pero creo que en ese análisis yo, si es que tengo la confianza del pueblo peruano, conversaré con el presidente Kast. Porque la señora Bachelet es la presidenta que inició la involución en Chile. Ella, este famoso acuerdo de la concertación, empezó a plantear la constituyente, creo que en su segundo gobierno, y eso terminó en ese mamotreto de la Constitución. Y ha tenido palabras muy duras hacia el fujimorismo. Y muy duras contra su padre. Por supuesto, Víctor Andrés. Pero cuando yo hago un análisis y tengo una postura, yo no utilizo mi hígado, como hacen algunos políticos acá. Yo pienso con la cabeza. Y entonces, con mucha frialdad digo, no, hay que dialogar. Yo no puedo vetar a alguien de por sí. No, no, o sea, yo creo que las cosas se resuelven conversando. Quiero preguntarle algo. Mire, usted ha estado 3 veces en la cárcel. Eso debe,
o sea, quien ha sido perseguido judicialmente sabe qué significa eso, Sí. ¿no? Cualquiera que ha sido perseguido judicialmente. Pero por otro lado, frente a ese hecho, todos sus perseguidores están en la cárcel. Sí. Entonces, y usted ha sido exonerada, bueno, por el Tribunal Constitucional. Entonces, esa imagen, ¿qué reflexión le produce? O sea, usted, eh, en todo caso, diga de usted, porque, digamos, hay dos maneras de abordar ese hecho, ¿no? Uno, el político, que le saca toda, como se dice, toda la punta a esa situación, o el ser humano, no sé, pero para mí es una imagen muy paradójica, no sé cómo llamarlo. Em, Fui la cortina de humo de muchos políticos. Después de estar en prisión, nos enteramos que el expresidente Vizcarra planificó y anunció sarcásticamente y con orgullo de que yo estaba entrando a prisión. Fue una orden de él, operada además por los fiscales, Domingo Pérez, y luego ejecutada en ese momento por el señor Carguancho. Como me sé inocente, yo enfrenté todo, Víctor Andrés. Y acá hay una gran diferencia con los políticos de izquierda. Hay una señora asilada, otro prófugo, escondido, no dan yo toda la vida, y así será mi actuar, sobre todo si es que logro ser presidenta, siempre voy a enfrentar dando la cara. Así hay que hablar las cosas. Em, pero creo que a mí los momentos más duros también me dan oportunidades. Y yo rescato eso. Primero, saber quién es quién. Unos pocos traidores se fueron y en buena hora que se fueron. Yo ya no los tengo que votar, sabemos quién es quién. A mí me permitió conocer el alma de la gente y la gran mayoría se quedó a mi lado, que ha resistido. Entonces son personas de una lealtad muy grande. Y lo segundo, me permitió reconocer que soy una persona que tengo primero cercanía con Dios y una gran fortaleza espiritual. Esos casi 500 días me hizo ver que a mí nada ni nadie me tumba. Muy por el contrario, salí con más fuerzas y con más ganas de servir a mi país. Bueno, en cualquier caso, desde el punto de vista político, es un escenario. A mí lo que me sorprende es que usted no utilice demasiado esa paradoja en su campaña electoral. Alguna vez lo dije, Alan García sí lo utilizaría al 300% esa paradoja. Yo lo utilizo para dar mensajes de fortaleza, para motivar a los jóvenes, a las mujeres que pasan momentos muy difíciles, porque yo además en estos 3 últimos años he perdido a mi mamá, a mi papá, y hoy estoy sola, estoy divorciada, estoy tranquila, ¿ok? Pero esta elección no es acerca de mí, Víctor Andrés, es acerca de los peruanos. Ellos son el centro de la elección y yo trato de que el micrófono, las cámaras, todos estén enfocados en ellos, que ellos sean la voz, en ver cuáles son sus problemas y sobre todo cuáles son las soluciones. En el camino, sí, transmito mi energía, mi fortaleza, mi fuerza, porque eso es lo que yo tengo mucha fuerza. Una pregunta final de campaña que, digamos, preocupa mucho, ¿no? Usted tiene audiencia en Lima, en el norte, pero no en el sur. Y lo cierto es que si no, como se dice, no se va, bate el sur, ¿no? No se puede llegar a ganar una elección, o en todo caso vivimos este tipo de elecciones al límite, como la que hemos tenido en las últimas 2, 3 elecciones. Y la centro derecha no está en el sur, no está haciendo campaña en el sur. Eso no es un problema. Algo está haciendo Rafael López Aliaga, algo más. Pero la centro derecha como que ha abandonado el sur. No, yo he estado en Cusco y Apurímac hace 7 días. Vamos a seguir también viajando por todo el Perú. Entiendo que Rafael López Aliaga acaba también de estar en el Cusco. Y yo lamento todas las expresiones violentas que ha tenido su caravana.
porque estamos en una fiesta democrática y tenemos todo el derecho de discrepar. Cada uno tiene ideas distintas, pero lo que no podemos aceptar son actos de violencia contra nadie. Eso es muy peligroso para nuestra democracia. Nosotros vamos a seguir con nuestros viajes. Yo estuve en Puno hace 6 meses atrás en este programa La Ruta de Keiko que he creado a través del canal de YouTube para potenciar a emprendedores, ¿no? Para ver a personas que nos inspiran. Entonces, yo he seguido con mis viajes. Yo creo que lo que más disfruto es poder estar en contacto constante con la gente. Y la otra gran diferencia cuando se hablan de partidos políticos, nuestro partido hace un trabajo de formación, capacitación y de educación a nuestra militancia en todos los años no electorales. Y hoy puedo decir con mucho orgullo, Fuerza Popular tiene la escuela de formación política virtual más grande en Latinoamérica, la Escuela Naranja. Permítame este paréntesis y este cherry para mi partido. De acuerdo. Pregunta final, Sí. señora Keiko Fujimori. El Perú está inmerso en una tensión geopolítica planetaria. Sí. Estados Unidos y China es una verdad incuestionable. Está el puerto de Chancay. El Perú tiene que decidir si avanza hacia un acuerdo geopolítico de seguridad con los Estados Unidos. La mayoría de peruanos de buena voluntad hemos manifestado una opinión en ese sentido. Los F-16, el puerto espacial en el norte. Bueno, ¿cuál es su opinión al respecto? Eso tampoco se dice en la campaña, pero debería decirse porque es un tema central de diferencia con la izquierda. Sí. El Perú forma parte de APEC, el Foro Económico del Asia-Pacífico. Y ahí nosotros tenemos, digamos, un espacio para seguir fomentando para que los inversionistas de diferentes partes del mundo vengan a nuestro país. Pero los Estados Unidos es un aliado natural y que ya demostró que cuando el Perú y los Estados Unidos trabajan juntos, por ejemplo, en la lucha contra el narcotráfico durante el gobierno de mi padre, se logró disminuir, por ejemplo, el número de hectáreas, de 120.000 hectáreas a 20.000 hectáreas. Y esto fue un trabajo en conjunto de capacitación, de cooperación, pero de un trabajo además en el campo, con los propios agricultores, dándoles a ellos los cultivos alternativos y ayudándoles a sacar su café, su cacao, su aceite de las palmas aceiteras, ¿no? Entonces, hemos tenido programas exitosos. Vamos a tener F-16 con su gobierno. Por supuesto, y yo lo que saludo es la política del presidente Trump. Él nunca se pone de costado. Y lo que está haciendo en Venezuela no solamente impacta para los venezolanos que van a recuperar del todo su democracia, recuperar su libertad, es un impacto directo también en la región. Y yo por eso los saludo. Y además me encanta que esté nombrando embajadores políticos. Hoy en el Perú tenemos al embajador Navarro, que es una persona que tampoco se queda callado y que da sus opiniones. Y yo creo que eso es muy saludable. Así es que yo creo que las relaciones entre Perú y Estados Unidos, hoy además que el Perú forma parte como miembro observador de la OTAN, eso es algo bien importante y saludable para nuestro país. De acuerdo, señora Keiko Fujimori. Yo le agradezco infinitamente por la gentileza de haber venido a nuestro pequeño estudio. Muchas gracias y bueno, seguiremos conversando más adelante. Suerte en la campaña. Sí, gracias a usted, Víctor Andrés. Yo le agradezco a usted por este espacio y porque usted además siempre da estas batallas ideológicas de información que es tan necesario en nuestro país. No hay que permitir que la narrativa de la izquierda y de la narrativa caviar siga confundiendo a nuestra población. Por eso estoy acá, porque creo y todos debemos de escuchar a Víctor Andrés Ponce. Y este 12 de abril marquen las 5K de Fuerza Popular. Bueno, gracias, Keiko. Te la agradezco infinitamente. Gracias. Bien, amigos, esta ha sido una nueva edición de Diálogos del Montonero. No olvide de suscribirse al canal, dejar su comentario. Así este proyecto avanza y se consolida. Muchas gracias.